estuvimos analizando, nos quedamos únicamente, ¿verdad? Hasta el medio de prueba, vimos un poquito en qué momento ya se le conoce como prueba. No llegamos todavía al medio de convicción porque nos atrasamos un poquito con los antecedentes, ¿vale? Cuáles sí, cuáles no se pueden, pues llegar hasta juicio, se pueden hacer valer y cuáles de plano, ¿verdad? No pueden por ningún motivo llevarse. Sale esa prohibición de antecedentes del 20 constitucional, inciso A, fracción tercera. Pero bueno, vamos a recapitular. ¿Recuerdan que hablamos acerca de la evidencia o indicio? ¿Sí recordamos esa parte? Donde pusimos un ejemplo. Pongamos que Edgar asesinó a Ernesto, por así decirlo. En este caso, llegamos al lugar donde se llevaron a cabo los hechos, entonces todo lo que haya en el entorno, ¿sale? Sea una escoba, sea un martillo, sea un libro, sean unas tijeras, sea lo que sea que esté alrededor, ¿sí? A eso le vamos a conocer como evidencia, ¿vale? Y la diferencia entre el indicio es ¿por qué? Porque a lo mejor al ver ya en este caso a la persona o saber qué es lo que pudo haberle sucedido a lo mejor con las marcas que pudiera tener en el cuerpo, ¿sale? Los rastros que pudiera haber en él, bueno, pues aquel indicio va a ser lo que más nos va a acercar, ¿verdad? Para esclarecer o llegar a esa verdad. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Entendemos bien esa parte? No las Sí, escucho, maestra. me da miedo de que se me... ¿Sí? Sí, Ok. maestra. Vamos a seguir avanzando. ¿Se acuerdan que analizamos también el artículo 260? Vamos a darle lectura brevemente y nos dice que los antecedentes, nos habla de los antecedentes de investigación, que nos señala que el antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba, ¿vale? Ayer mencionábamos que nos quedáramos únicamente con una pequeña frase que nos ayudara, ¿verdad?, a esclarecer esto que nos dice el artículo y que le colocáramos que son todos aquellos antecedentes incorporados en la carpeta. ¿Sale? Si seguimos avanzando en nuestra diapositiva, no se preocupen, ahorita lo vamos a decir de forma lineal y ahorita conforme vayamos desarrollando la clase, van a ver que tenemos que regresar nuevamente a esos artículos para dar una explicación más detallada, ¿sale? Ok. En los siguientes cuadritos vemos dos veces que se menciona el medio de prueba, ¿sale? Aquí vamos a especificar. El día de ayer yo les pedí que le dieran lectura a los artículos pensando pues que lo comprenderían un poquito mejor, pero vamos a separarlo, ¿sale? Medio de prueba para la vinculación. Ok. Acuérdense que leímos ese 314, ¿ok? Tenemos medio de prueba para la vinculación en el 314 en el segundo párrafo. Si alguien puede darle lectura. En términos del 66, Adelante, adelante. 314, incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal de conformidad con lo previsto en este código, el juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor cuando al inicio de la audiencia o su continuación justifiquen que ello resulta pertinente. Perfecto, bueno. Ya le dimos lectura. Este artículo, ¿sale? Es cuando nos encontramos posicionados en la vinculación. Recuerden que ese 211 nos habla de, de que, pues prácticamente tenemos, el procedimiento se divide en tres etapas, ¿vale? Así lo vamos a manejar. Tres etapas, que es investigación,
¿sí? Es intermedia y es juicio. Recordemos que esa investigación se divide en dos, en investigación inicial y la complementaria. Recordemos que en esa investigación, ¿sale? En la inicial, pues tenemos el control de detención, ¿sale? Posteriormente viene esa imputación, viene esa solicitud de vinculación a proceso, probablemente se lleva un análisis de las medidas cautelares y pues sigue, se fija el plazo constitucional, pero antes tenemos la cuestión de perdón, la vinculación a proceso. Y es aquí donde nos vamos a posicionar, ¿ok? ¿Vamos bien? ¿No los he perdido? Es importante que veamos en qué etapa nos vamos a posicionar y de cuál estamos hablando. ¿Sale? Eso lo encontramos en el 211, repito. Y si gustan anotarlo para los alumnitos nuevos. Maestra, cuando pones la cámara se oye más ¿Hasta aquí vamos distorsionado. bien? Ok. Quiero pensar que sí, no los escucho. Sí, maestra, Ese vamos medio, bien. ok, ok, perfecto. Entonces, lo importante es ver, ok, en dónde nos estamos posicionando, ok, en la vinculación, ¿sale? En esa investigación complementaria. Ahora bien, si vamos a nuestro siguiente recuadro, nos dice medio de prueba, pero esto es para nuestra audiencia intermedia, ¿ok? Ahí tenemos, pues, prácticamente tres artículos, ¿sí? Tres artículos que nos van a ayudar. Tenemos el 337, el 344 y vamos a agregarle uno Maestra, no se más, escucha por bien, se favor, corta el mucho. Está bien. 346. Maestra, Ustedes me dicen cuando escucha ya se muy lo anoten. entrecortado. Ok. ¿Por qué? ¿Aquí me escuchan? No. ¿Allí? Sí, a ver, ustedes me dicen cuando ya me escuchen bien. A ver, maestra. ¿Ahí me escuchan? Sí, creo que ahí ya No. se escuchas bien, maestra. Perfecto, bueno, ya cambié de posición el teléfono. Ok, vamos, ok, vamos, nos quedamos en el cuadrito donde nos está señalando, en este caso nuestra diapositiva, ese medio de prueba, pero ahora en esa etapa intermedia, ¿sí? Ok, vemos que en el recuadro está escrito ese 337, ese 344 y le vamos a agregar uno más que es el 346. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando. Después tenemos la cuestión de la prueba, el nombre de la prueba. ¿Cuándo se le conoce como prueba? Bueno, va a ser hasta que llegue a juicio. Nos vamos a quedar con esto, hasta que llegue a juicio, ¿ok? Vamos a anotarle esos artículos, ya los tienen en pantalla, igual si lo quieren anotar en la libreta, adelante. 261, 348, 20A, fracción tercera y la cuarta de la Constitución. Y por último, vamos a ver cómo hay un cambio también de prueba a medio de convicción en ese 20 inciso A fracción séptima. Si nos damos cuenta, cuando mencionamos esa fracción séptima, estamos hablando del procedimiento abreviado, pero es como para tomarlo como referencia, como de prueba va a cambiar su nombre o va a mutar a medio de convicción. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Sí me Sí, maestra. escuchan? Sí, sí, Ok. maestra, sí, está bien. Sí, maestra. Si bajamos, tenemos lo que es el camino de la prueba. Si nos damos cuenta, nos menciona anunciamiento, descubrimiento, ofrecimiento, admisión, desahogo, incorporación y valoración. Todo esto, lo vamos a ver más adelante porque también son temas bastante complejos.
¿sale? No podemos quedarnos porque si no nos atoraríamos y no terminaríamos en una hora. Nos vamos a quedar únicamente con los que están ahí de color negro y guinda, ¿sale? Donde nos señala ofrecimiento, admisión y desahogo, ¿sale? Ok. Cuando ya estamos en la audiencia, comúnmente el juez pues tiende a preguntar, ¿verdad? Que pues cómo vamos a incorporar los datos o medios de prueba, ¿sale? ¿Vamos bien? ¿No se me han perdido? Sí, No, está bien. maestra. Ok, bueno, cuando él hace esa pregunta, ¿sale? Lo correcto sería que nos preguntara que qué camino vamos a llevar para poder incorporarlo, ¿sale? Pero pues comúnmente lo hace de esa manera. ¿De qué manera lo vamos a incorporar? Aquí es donde si nos damos cuenta en nuestra diapositiva, tenemos una primera parte, nos dice forma número 1 y del otro lado tenemos forma número 2. Vamos a enfocarnos ahorita en la forma número 1. Ok, si nos damos cuenta y menciona dato de prueba, lectura 380 del abogado de las declaraciones, dictámenes, fotografías sin personalizar a través de terceros. Y nos señala el 314 que ya leímos en la parte de arriba, pero esta vez en su párrafo primero, y el 316 fracción tercera. ¿Por qué ese 316 fracción tercera? Bueno, porque en ese nos señala que el Ministerio Público hace una exposición, ¿sale? Él hace una exposición de todo aquello, ¿verdad? Y de la misma manera lo vamos a realizar nosotros en su momento. Y este 314 párrafo primero, ¿alguien que le pueda dar lectura, por favor? Términos del 66. Adelante, adelante. Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su defensor podrán durante el plazo constitucional o su ampliación presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el juez de control. Perfecto. Si nos damos cuenta, dice presentar. Cuando se señala presentar es porque únicamente le vamos a dar lectura. ¿Quién le va a dar lectura? Bueno, ustedes, abogados, ¿sale? Lo van a leer. Por ejemplo, si hablamos de un 380, ¿sí? Bueno, un 380 documentales, ¿sale? Una documental. En este caso, vamos a poner de ejemplo una declaración, ¿sale? O puede ser incluso hasta un dictamen pericial, pueden ser incluso fotografías que vayamos a transmitir por medio del aparatito, si nos ayudas ahí, ahí esta niña que estuvo apoyando al Ministerio Público, ajá, no sé cuál sea el nombre, Eugenia, hay un aparatito con el que presentan las fotos, bueno, ok, haríamos adelante. ¿Es proyector, maestra? Bueno, vamos a llamarle proyector entonces. Se presentan esas fotografías, podemos incluso, ¿sí? Presentar algún objeto, cualquier cosa, ¿no? Ok. Pero no vamos a mencionar quién tomó las declaraciones, quién elaboró a lo mejor ese dictamen, quién tomó esas fotografías o quién encontró el objeto. Únicamente vamos, vamos a pedir en este caso, vamos a leer o vamos a exhibir, ¿sale? Todo lo que ya mencionamos, incluso a lo mejor que se corra ese video, que se reproduzca ese video, ¿sale? Y lo hacemos como una presentación de datos de prueba, ¿sale? No lo vamos a personalizar, ahorita vamos para allá, ¿sale? Como es el caso del medio de prueba, no se personaliza, no va a ir un tercero a hablar por él, ¿sale? No nos hemos perdido, ¿vamos bien? Vuelvo a repetir, hacemos mención en ese recuadro del 316 fracción tercera. ¿Por qué? Porque lo que vamos a realizar, repito, es precisamente, ¿sale? Como nos dice el artículo, establecer, es como si lo presentaran, ¿vale? En el artículo dice establece, es como presentarlo, así como está señalado en este 314, así como lo realiza prácticamente el Ministerio Público cuando hace esa exposición de datos de prueba, ¿sale?
¿Vamos bien? Aquí algo que hay que precisar, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Todo eso que vamos a mencionar, que vamos a presentar, perdón, que vamos a ofrecer, esos datos y medios de prueba son de nuestra teoría del caso, no es la teoría del caso del Ministerio Público. Nada más aclarando, ¿sale? Siempre que hablemos de nosotros, estamos hablando de lo nuestro, de nuestro trabajo, de nuestra verdad. Ok, ahora vamos a ver el segundo ejemplo de cómo lo vamos a presentar cuando es cuando vamos a hacer el segundo punto como medio de prueba, ¿sale? Si nos damos cuenta allí nos dice, hay una flechita que baja, ¿sí? Baja y dice importante. Nos señala medio de prueba, personalizar a través del 383 en relación del 314 segundo párrafo. Y nos dice una palabra entre comillas que es muy importante, justificándolos. ¿Sale? Cuando nos dice justificar, aquí hay que tener en consideración, tener en cuenta que debemos de hacerlo, ¿verdad? Mediante esas características de la prueba, que repito, lo vamos a ver más adelante, a fondo, ¿sale? Ahorita por lo pronto, si nos damos cuenta en la diapositiva, nos señala que sea pertinente, ¿sale? Aquí nos señala ese antes, durante y después. 129, 216. ¿Sale? Ok. Vamos a hacer a ver, vamos a tratar como de entenderlo de esta manera. Créanme que a veces es difícil tener la información, pero al momento de compartirla y dices, quiero que me entiendan, es donde a veces se nos dificulta un poquito, pero bueno, vamos a llevar un análisis para poder ofrecerlo, ¿sí? Lo vamos a ofrecer en este caso, en este segundo punto, como medio de prueba. Ok. Primero, ¿qué vamos a hacer? Un diálogo, ¿ok? ¿Para qué? Para que el juez nos admita la prueba, ¿sale? ¿A través de qué? Bueno, de ese ofrecimiento, ¿ok? Y este ofrecimiento pues debe llevarse con base a esas características, repito, pues de la prueba, que son su pertinencia, utilidad, ¿ok? Ahora, el párrafo primero permítanme, analizo, es ok, permítanme, es que tengo mi código deshojado. Pero bueno, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. Nos vamos a ir al artículo 314 y le van a hacer ustedes unas anotaciones ahí a su código nacional, donde vamos a ver aquello en lo que coinciden, ¿ok? Tanto el artículo 314 como el 346. Vamos a ubicarlos en su código. Claro. Vamos a colocar una diapositiva que por aquí también tenemos, permítanme, para que vean y comprendamos lo que trato de decir. Permítanme. Ok. Si nos damos cuenta, por un lado, mencionamos lo que les decía, ¿no? Dice medio de prueba, ok, vinculación. Por otro lado, tenemos una línea en medio, ¿vale? Que quiere decir que son momentos diferentes, ¿ok? Momentos diferentes. Nos dice que el medio de prueba, en este caso en la vinculación, donde tenemos señalado ese 314, si se dan cuenta, hay una palabra que dice admitir. ¿Sale? En la parte de abajo tenemos unos puntos. Dice, en los dos artículos se mencionan las palabras medios de pruebas. ¿Nos damos cuenta de eso? Ok. En los dos dice medios de prueba y son dos momentos diferentes. Ahora, en el segundo punto, si nos damos cuenta, nos dice, en los dos artículos se da el ofrecimiento. Quiere decir, bueno, que en esos dos momentos también se van a ofrecer. ¿Ok? Ahora nos señala que el artículo 14, que aunque diga admitir, ¿sí? Y el 346 diga excluir, pues lo contrario a su admisión, pues es eso, ¿no? Es excluirlo. ¿Ok? Ahora, en el otro, del 314, volvemos a regresar, nos menciona desahogar. 346 dice rendir. ¿Sale? Esto sí lo vamos a tomar como un sinónimo. No sabemos el por qué, ¿verdad?
pusieron de esa manera en el 346 cuando lo correcto era colocarle a lo mejor ese desahogo, pero bueno, ok. Si seguimos avanzando, nos dice que el 314 nos dice desahogar, pero, si nos damos cuenta ya en lo último, nos señala que en la vinculación sí se va a desahogar, pero tenemos que respetar esas reglas del 315. ¿Qué significa? Bueno, que va a haber interrogatorios, que va a haber contrainterrogatorios, etcétera, etcétera. Y en el otro no, en la intermedia no, en la intermedia únicamente, ¿sí? Nos van a decir, en este caso, cuando ya sean admitidos, que se va a llevar, ¿verdad?, su desahogo, pero en la audiencia de juicio. Esa es la diferencia. Sí va a haber un debate, por eso colocamos ese 344. Sí hay un debate, pero en este caso entre abogado y ministerio público, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí ustedes es donde deben de vigilar y ver si esa prueba, pues sí puede llegar, ¿vale? No, no va a haber objeción, a lo mejor, perdón, van a hacer sus debidas objeciones, pero pues sí es muy importante, ¿verdad? Darnos cuenta que en realidad no se está como de cierta manera haciendo un desahogo porque no se está personalizando, ¿sale? No está yendo esa persona que encontró, esa persona que tomó, esa persona, etcétera, 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 como lo señala el 383. Veamos este 383 para que vayamos de la mano e ir fundamentando. Adelante, adelante, 383, que alguien le pueda darle. Maestra, en términos del artículo 66, Adelante. a ver, incorporación de prueba. Los documentos, objetos y otros elementos de convicción previa su incorporación a juicio deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos para que los reconozcan o informen sobre ellos. Solo se podrá incorporar a juicio como prueba material o documental aquella que haya sido previamente acreditada. ¿Es cuánto? Perfecto, perfecto. Ok, bueno, vamos a recapitular y vamos a hacerle anotaciones que yo siento que les van a ayudar al momento de que ustedes estén haciendo este repaso. Ok, medio de prueba en vinculación, pueden anotar, ¿vale? Veo que no lo están haciendo y después nos vamos a confundir. Ok, medio de prueba en vinculación, se ofrece, se admite, porque el juez les va a decir adelante, ustedes lo van a desahogar, esa admisión es como, pues sí, adelante, no, no le ve problema, ¿verdad? Ok, viene, se desahoga, pero todo esto va a ser en esa misma audiencia, ¿ok? Ahí mismo se desahoga, ahí mismo se personaliza. Ahora, un dato importante que quiero que anoten, que si en esta vinculación no se desahoga, no puede cambiar el nombre a medio de prueba. Sigue siendo un dato de prueba. ¿Ok? Vamos a hacerle esa anotación. Es muy importante porque luego dicen, no, pero es que en la vinculación, pues no hubo un desahogo, etcétera, etcétera, pero luego mencionan medio de prueba. No. Si no se desahogó, no es medio de prueba. Sigue siendo dato de prueba. Ok. Y en el siguiente medio de prueba, sale cuando hablamos de la intermedia, se ofrecen, ¿sí? Se debaten y se admiten, no se desahoga, se da fecha para cuando llegue el juicio, entonces sí van a proceder a desahogarse. ¿Vamos bien? Ahora vamos a hacer mención, ahí anótenle Maestra, el en términos artículo, del 66. adelante, adelante.
Nada más para recapitular, dijo lo siguiente. En el medio de prueba, el medio de prueba en la Adelante, Eugenia. vinculación se ofrece, se admite y se desahoga en esa misma audiencia. Si en la vinculación no se ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, Si sí, en sí, la perfecto. vinculación no se desahoga, no puede cambiar de dato de prueba a medio de prueba. Así es. ¿Por qué? Porque no estás llevando la persona que encontró, la persona que tomó, la persona que vio, no está yendo a hablar por el objeto. ¿Recuerdan? Bueno, ok, vamos a poner un ejemplo. Una pistola, ¿sale? La pistola no le va a decir al juez, ah, sí, mire, Jorge me tomó y disparó y le dio a Juan Carlos. No. ¿Sale? O sabes que Josefina estaba muy enojada ya con su marido Imer, estaba muy tomado y vino y él agarró la escoba y lo violó. No, no lo va a decir, no, no lo va a decir la escoba, no, no va a hablar la pistola, ¿ok? Tiene que ir la persona, ¿sale? Sí, maestra, gracias. Ok, perfecto. Entonces, si no va esa persona, sigue siendo, ¿sale? Un dato de prueba, no pasa a ser medio de prueba, ¿ok? Ahora, aquí nos vamos a regresar a la cuestión de la vinculación, al medio de prueba, ¿sale? Cuando hablamos de la vinculación, ya una vez que se hace toda esta cuestión, se respeta, ¿verdad? Todo lo que señala ese 315 que se tiene que llevar, ¿verdad? Como si fuera una audiencia de juicio oral, etcétera, etcétera. Se hacen los interrogatorios, contrainterrogatorios, etcétera. Ok, en caso de que el juez no se diera, perdón, que él dijera, ok, no se da la vinculación a proceso, ¿sale? Muchas veces el juez puede decirle al Ministerio Público que pues vuelva a hacer la investigación, ¿sale? Pero si aquí ustedes defensa, ¿sale? Pues piden que en términos del artículo 319, si gustan anotarlo, ¿sí? Se lleve el análisis para el sobreseimiento. Si el juez, llevando el análisis de todo lo que están presentando. Miren, vamos a leerlo, porque sí, sí me gusta que yo les mencione algo y que lo vayamos corroborando con los artículos que se les van dando, ¿sale? Para que vean que nada de esto se les está inventando. Ok, 319, por favor, alguien que pueda darle. 319, maestra, en términos del 66. Adelante, adelante. Dice auto de no vinculación a proceso. En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este código, el juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento. Perfecto. Bueno, ¿qué significa? Que tu defensa vas a pedir la verdad al juez que se lleve este análisis. Si este se llega a dar, lo único que le va a quedar al Ministerio Público es irse a un amparo, en este caso directo. Sí, sí, es un amparo directo. Bueno, entonces, una vez que llegue perdón, hoy que lo analicen y que digan, no, sabes que sí procedes, sí está todo bien, entonces se le pone fin prácticamente al juicio. ¿Ok? Y pues ya él ya no puede hacer nada, ¿vale? El Ministerio Público en este caso ya no podría hacer nada porque ya lo están confirmando, ¿ok? Porque de no ser así, pues iría en contra del 23 constitucional, ¿vale? Podemos darle lectura a ese 23 constitucional para ver qué principio es el que se estaría violentando. En términos del 66, Adelante. artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. Perfecto. Si nos damos cuenta donde dice nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, lo subrayamos, ahí tenemos un principio constitucional,
sale que es la prohibición de doble enjuiciamiento, mejor conocido o comúnmente lo conocen como non bis in idem. Vamos a colocarle ya aprovechando un pequeño criterio a un costado y le colocan el 201, 8180. Ok, aclarado esto, ahora sí podemos seguir con nuestro análisis. Ese 346, ya me acordé, este 346, si checan ustedes su primer párrafo, nos dice, ¿verdad?, que sean pruebas directas o indirectas. ¿Qué significa? Eh, pues que para que el testigo diga, pues que a lo mejor no fue a las 10 de la mañana como lo están señalando, sino que pues probablemente fue a las 7, ¿no? Por ejemplo, no sé, dicen fue a las 10 de la mañana y en realidad fue a las 7 de la noche, un ejemplo. A lo mejor para decir que esa persona pues no llevaba el arma, pues para mencionar que a lo mejor no fue enfrente del lugar que estaban señalando, ¿no? Sino que fue a lo mejor una calle antes, una calle después. También nos va a servir pues para decir si esta cuestión pues fue dolosa, si fue culposa, ¿sale? Si, por ejemplo, no existió o sí existe el nexo causal, si se trata de un caso fortuito, etcétera, etcétera. Todos estos los vamos a analizar, ¿sale? Conforme vayamos avanzando porque entran, por eso es muy importante saber de teoría penal, ¿sale? Ahora, bien, si seguimos analizando ese 346, vemos que en la fracción cuarta, alguien que le pueda dar lectura. En términos del 66, maestra, Adelante. por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo, en el caso de que el juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos cuando mediante ellos deseen acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. La decisión del juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable. Ok, perfecto. Si nos damos cuenta, ok, checamos. Vamos a, si vemos nuestra diapositiva, empieza diciendo pertinencia, ¿verdad? Ya vimos que es ese artículo 129 y ese 216. Avanzamos cuando les dije, ¿verdad? Para que vamos a utilizar esa prueba, bueno, le vamos a colocar, como podemos ver en la diapositiva, tenemos ese 119, ese 216 y ese 346 nuevamente, ¿sale? Perdón, el que le dio lectura a esta muchacha, que es la fracción cuarta, ¿sale? Ahora bien, eso es por cuanto a la legalidad, por así decirlo, dice que sean aquellas que contravengan, por ser aquellas que contravengan. ¿Qué significa? Pues significa que no se hizo bien, a lo mejor pues la cámara de GESEL, a lo mejor pues se consumieron la cocaína, a lo mejor pues no llevaron adecuadamente el levantamiento de los instrumentos, objetos, productos del delito, no sé, etcétera, etcétera, ¿ok? Quizás también no se hayan respetado las reglas del 372 al 376. Bueno, si seguimos viendo. Ok, dentro de nuestro Código Nacional también vamos a encontrar dentro de los artículos 259, 264, 357, el 346, fracción segunda, y el 20 constitucional, inciso A, fracción novena. ¿Sí les dio tiempo de anotar o vuelvo a repetir? Vamos a hablar de la licitud, ok, 259, 364, 357, 346, fracción segunda, 20 inciso A, fracción novena. ¿Sale? ¿Por qué? Porque todo ello nos señala la verdad de que no debe de ser
pues, que se violenten derechos fundamentales, derechos humanos. Si alguien puede darle lectura a nuestra base, que es el 20, inciso A, fracción novena, por favor. Términos del 66. No sé si ya me quedé sin señal. ¿Alguien que nos pueda apoyar con la lectura? Términos del 66. Ok. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y la fracción novena nos dice, cualquier prueba obtenida con violencia de derechos fundamentales será nula. Perfecto. Bueno, así como nos lo está señalando nuestra base en la Constitución, de igual manera, si ustedes analizan con calma los artículos que ya se le mencionaron, de igual manera van a ver que nos está señalando casi lo mismo, ¿vale? Ok. Todo esto que ya mencionamos, pues nos va a dar esa idoneidad, ¿ok? También aquí nos vamos a dar cuenta que para nuestro medio de prueba, como ya leímos, ese 383 es donde cobra vida. ¿Por qué? Porque debemos acreditar, así lo señala el artículo, que significa que vamos a personalizar. ¿Sale? Volvemos a retomar también ese 314 párrafo segundo. Vemos cómo vamos trayendo nuevamente esos artículos. Por eso es muy importante que los tengan anotados y conforme se vaya avanzando, vayan recordando lo que nos dice cada uno. ¿Sale? En un momento, ok, tal párrafo, en otro momento tal párrafo, tal artículo. Seguimos. Si nos damos cuenta, de acuerdo a nuestra diapositiva, si seguimos avanzando, tenemos el punto 1.1 con el inciso B y nos menciona, ¿verdad? Que mencionará cómo va a desahogar a través de los interrogatorios y contrainterrogatorios del 372 al 376, ¿sale? Privilegiando que el principio de contradicción. Recuerden que eso es muy importante, nuestro principio de contradicción. Ok, aquí, abogados, vamos a mencionar cómo los vamos a desahogar, ¿sale? Acuérdense que el principio de contradicción, si gustan anotarlo, porque sí es muy importante que los tengan presente, esto se va a seguir analizando. Cuando veamos también esas características de las pruebas, también los vamos a utilizar. Entonces, lo encontramos donde nuestra base 20 constitucional, inciso A, fracción cuarta, ¿sale? Y vinculado a nuestro Código Nacional, pues se encuentra en el artículo 6, ¿sale? Es de los primeritos. Ahí encontramos nuestro principio de contradicción. Ahora bien, si pasamos a nuestro punto número 2 en la diapositiva, nos vamos a dar cuenta, dice, que mencionará que una vez desahogados 315, se pedirá que se tengan por incorporados para el 316 del Código Nacional. ¿Por qué lo señala? Bueno, en términos del 315, ok. Luego dice, se pedirá que se tengan por incorporados en términos del 316. Bueno, esto es para pedir lo que mencionamos, esa no vinculación a proceso, ¿sale? Y pues también lo que decíamos al principio, pues pedir que se entre al estudio de ese 319 para un sobreseimiento, ¿ok? Vemos cómo los estamos volviendo a traer, ¿ok? Y pues para terminar el análisis de nuestra diapositiva, vamos a verlo, pues que hay dos cuadros de color negro, ¿sale? Vemos en el primero que dice que el juez, acepta, ¿sale? Y posteriormente dice, se desahogan 315 juicio, ¿ok?
Si nos damos cuenta de la parte final donde están los cuadritos negros. Sí, sí, ok, es que no los escucho y la Sí, verdad ya sí, hasta me da miedo de que se haya Sí, cortado. sí, 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 estamos profesora, bien. sí. Sí, Ok, sí, si nos maestra. damos, De hecho, eso también este, los, a eso también se le denomina, adelante. a eso también se le denomina el desfile probatorio cuando está el desahogo del 315 en juicio. Sí, Denomina- así es, Jorge. Más adelante vamos a ver todos estos conceptos. Ahorita lo importante es que vean cómo va evolucionando el nombre de la prueba. Estamos viendo, pues esa cuestión, ¿verdad? De cómo cambia en diferentes etapas, cómo hay artículos que nos están señalando, además de que lo que nos dice Jorge, si lo tomamos en consideración, sería entrar a otro análisis, porque lo que él nos menciona es para el 395. ¿Sí? Y pues vamos a seguir avanzando, ¿ok? Ya posteriormente vemos todas esas cuestiones, Jorge, para poder esclarecerlos, pero sí no necesito que no se vaya a perder el hilo porque también se quedó un tema pendiente, ¿ok? De esas prohibiciones y también de aquello que sí se pudiera tomar en consideración, pero que no va a tener el nombre de prueba, ¿sale? De esos antecedentes, ¿ok? Vamos a terminar la diapositiva y analizamos esa cuestión de los antecedentes. Todavía tenemos, creo que 15 minutos, ¿vale? Y está perfecto ese tiempo para poder, pues contrarrestar esa duda que ayer surgió, ¿vale? Ok, si nos damos cuenta, hay dos cuadritos que son negros, ¿sale? Aquí viene la explicación. Todo aquello que está en oscuro, que está en negrito, pues menciona que es como si estuviera en juicio y lo que está en guinda son como peticiones, como si fuera una intermedia, ¿ok? Ahora bien, si regresamos a la parte de arriba, el día de ayer estuvimos analizando ese 20 inciso A, fracción tercera. ¿Alguien le puede dar lectura? En términos del 66, Adelante, adelante. artículo 20, fracción, inciso A, fracción tercera. Para los efectos de la sentencia, solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo. Ok, perfecto. ¿Se acuerdan que ayer mencionábamos acerca de esa prueba anticipada? Ese 304, vamos a recordarlo. ¿Alguien que le pueda dar lectura? Maestra, perdón, en términos del 66, ¿qué artículo dijo? Ah, ¿324? no, no, no. 104. Eh, En, térmi- 304. en términos del 66, profesora. En términos del 66, a ver, no sé si me escucho. Adelante, adelante. Artículo 304, prueba anticipada. Hasta antes de la celebración de audiencia de juicio, se podrá desahogar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos. Fracción primera, que sea practicada ante el juez de control. Fracción segunda, que sea solicitada por alguna de las partes, quienes deberán expresar las razones por las cuales el acto se debe realizar con anticipación a la audiencia de juicio a la que se pretende desahogar y se torna indispensable en virtud de que se estime probable de que algún testigo no podrá concurrir a la audiencia de juicio por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciere temer su muerte o por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impidiese declarar. Fracción tercera, que sea por motivos fundados y de extrema necesidad para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Y fracción cuarta,
que se practique en la audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio. ¿Es cuanto? Perfecto. Bueno, si nos damos cuenta, ahí están, pues prácticamente una excepción. ¿Sale? ¿Qué significa? Ok, si se dan cuenta, es una prueba anticipada, ¿ok? No le podemos llamar prueba, pero sí puede hacerse valer en juicio. Hay muchas cuestiones del por qué sí se puede hacer valer, ¿sale? Pero no le podemos llamar prueba como tal. Ahora vamos a ver otra excepción. En el 20 constitucional, inciso B, fracción quinta, por el segundo párrafo. A ver, alguien que coteje, creo que sí es segundo párrafo primero. No, es en el segundo, porque es donde nos habla de la delincuencia. En términos del 66, maestra, dice así. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas, lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra. Vamos por partes. Primero, podemos colocar en nuestra libretita una pregunta muy importante. Le vamos a poner, ¿qué son los antecedentes de investigación? Y le vamos a colocar todos los actos de investigación. ¿Sí? La misma pregunta nos está dando la respuesta. ¿Sí? Todos los actos de investigación que se hayan llevado antes de la audiencia de juicio. Ok, vamos a colocar otra pregunta, ¿sale? Esto es muy importante y van a decir de qué me va a servir. Sí sirve y sirve de mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces van a haber abogados cuando les toca llevar estos juicios que, pues a lo mejor quieran, ¿verdad?, hacer valer un antecedente y eso no es posible, ¿sale? ¿Por qué? Por muchos motivos. Pero bueno, vamos a colocarle. ¿Por qué no pueden hacerse valer los antecedentes de la investigación en la audiencia de juicio? ¿Ok? ¿Por qué no pueden hacerse valer los antecedentes de la investigación en la audiencia de juicio? Ok, ustedes me dicen cuando ya la tengan. Ok, les voy a dar una pequeña explicación. Ustedes saben si lo resumen o si gustan, mejor lo vamos escribiendo. Ustedes díganme, ¿tienen tiempo? ¿No les duelen las manitas? Seguimos. Seguimos, Vamos maestra. escribiendo. Perfecto, seguimos. ¿Por qué? Bueno, porque en el pasado, en el sistema inquisitivo, porque en el pasado, en el sistema inquisitivo, coma, si una persona declaraba en la averiguación previa, Perdón, profesora, en términos de 66, si una persona que
Si una persona declaraba en la averiguación previa, coma, en el término constitucional denominado formal prisión. Que repito, si una persona declaraba en la averiguación previa en el término constitucional, en ese tiempo denominado formal prisión, y hoy en día para nosotros, repito, es nuestra vinculación a proceso. En aquel tiempo era formal prisión, ¿sale? Ese término constitucional era denominado formal prisión, coma. Vamos a colocarle entre paréntesis, porque tenemos alumnitos, a veces se me olvida, que todavía están estudiando. Vamos a colocarle allí 144 horas, ¿vale? Para que logren ubicar. Vamos a colocarle coma, esas declaraciones o pruebas se reproducían ¿sí? Entre paréntesis vamos a colocarle y en letras mayúsculas o grandotas, se hacían valer o darles valor probatorio ¿listo? Para dictar una sentencia condenatoria en contra de quien fuera. ¿Puede repetir, maestra, por favor? ¿Ok? ¿Dónde te quedaste? Porque mencioné que esas declaraciones o esas pruebas pues, se reproducían, ¿verdad? Y entre paréntesis quedamos, ¿sale? Que le pusieron en letras grandotas o mayúsculas o en negrito o en otro color, se hacían valer o darles valor probatorio, ¿para qué? Para dictar una sentencia condenatoria en contra de quien fuera, cerramos paréntesis. Maestra dijo para dictar, ¿verdad? No para evitar. Para dictar, ¿sí? Para dictar una sentencia condenatoria, ¿sale? En contra de quien fuera. Vamos a cerrar nuestro paréntesis y ponemos una coma. Vamos a colocarle también, es importante, que a pesar de que fueran testigos o pruebas inventadas, de que fueran testigos o pruebas inventados, por ejemplo, no sé, cómo obligados o alterados, ahí colóquenle lo que ustedes consideren o pongamos todo, porque si se acuerdan, en el pasado pues inventaban pruebas, ponían testigos, los obligaban, alteraban pues en este caso a veces todas esas pruebas eran alteradas, ¿sale? Ok, vamos a colocarla. A pesar de que fueran testigos o pruebas inventados, obligados o alterados. Y algo bastante importante, no se sometían a ningún principio, ¿sale? Bueno, principalmente no se sometían al principio de inmediación y contradicción. Inmediación, ¿por qué? Porque luego el juez ni siquiera estaba en la audiencia, mandaba al auxiliar o mandaba a alguien que estuviera allí, ella iba y hablaba y todo, ya nomás entraba a verlo a su pinche despacho, ¿sale? Pero él no También de estaba presente. también voy de texto. A la secretaria de acuerdos o al secretario de acuerdos, maestra. Ok, bueno, ok, mandaba a la secretaria de acuerdos entonces, ¿sale? Ella era la que salía, la que hablaba, nada más entraba a decirle al chingado juez que estaba ahí todo apachurrado en su silla, en su mesa, comiendo quizás, ¿ok? Y era todo, ¿sale? No había esa mediación, no había una contradicción tampoco. Recuerdan que
¿para qué utilizamos nuestro principio de contradicción? Porque va de la mano con el principio de oralidad, ¿sale? Las partes hablan y tienen derecho ¿a qué? A contradecir, ¿sale? Ahora bien, si nos damos cuenta, diferencia de hoy en día, ¿sale? Hoy en día en nuestra Constitución pues ya se hacen valer estos derechos humanos, también los tenemos los encontramos también en nuestro Código Nacional, ¿sale? Por eso tenemos pues esta prohibición de antecedentes en nuestro 20 constitucional, inciso A, fracción tercera, ¿sale? Aquí no sé si recuerdan el dictado que se les dio el día de ayer de los antecedentes, lo tienen para que alguien pueda apoyar a los compañeritos y no se los dicto de volada. Prohibición de antecedentes. Para quien los tenga anotados, bueno, qué bueno. Y los que no, ok. Hablamos del 20 constitucional, inciso A, fracción tercera, ¿sale? En relación de ese 259, en su párrafo tercero, ¿sí? 320, 358, ¿sale? A ver, ahí me escuchan. Sí, sí, ¿verdad? Sí me escuchan. Se También entrecortó, maestra, no sé si me puede repetir. Se cortó lo primero. sí, claro que sí. Ok. El principio de no llevar antecedentes, ¿sale? Vamos a colocarle el 20 inciso A, fracción tercera, creo que hasta aquí sí escuchamos, ¿sale? En relación de ese 259, ese 320, 356, 358, tenemos también otros que es muy importante que se los agreguen, que es el 384, 85, 86 y 87. Ok. ¿Por qué el 259? Vámonos a nuestro artículo 259 y vamos a subrayar lo que considero que para ustedes va a ser nuestra base de estudio. ¿Vale? Vámonos a ese 259. Nos habla de las generalidades. Maestra, en términos del 66, si me permite, ¿cómo se llama Adelante. la cadenita esta de... Perdón, sí, gracias. ¿Cómo se llama la cadenita que nos acaba de dictar? No la escuché bien. Prohibición de antecedentes. ¿Cómo? Prohibición de antecedentes. Es lo que Gracias, estábamos maestra. hablando. ¿De acuerdas del dictado? Ese dictado que se les dio es porque vimos, pues prácticamente en ese dictado un ejemplo de cómo en el pasado había tanta violación, ¿sale? No se respetaban esos principios. El juez no estaba presente, ¿sale? Mandaba perdón, ¿cómo dijiste, Eugenia? Se me olvida. A la Secretaria de acuerdos y a Secretario de veces, acuerdos. y a ándale, veces, mandaba perdón, un secretario. y a veces hasta el mismo escribiente, el escribiente iba, algunas veces. Bueno, vámonos El a- oficial judicial, el que llevaba las averiguaciones previas en su mesa. Ok, ok, bueno. Ahora bien, hoy en día, por ahí Edgar, hoy en día existe esa prohibición de antecedentes, ¿sale? En el pasado bastaba con que la persona, ¿sale? Hubiera a lo mejor declarado y si ya no se presentaba en el juicio, el juez decía, a ver qué hay. Ah, no, pues si había un antecedente, una declaración, por ejemplo, eso lo usaba él para poderlo sentenciar, ¿sale? Hoy en día no se puede hacer eso. Sí, salvo las excepciones que ya mencionamos, ¿sale? De ese 20, inciso B, fracción quinta en su segundo párrafo, ese 304 por cuanto a la prueba anticipada. ¿Vamos bien? Ahora, lo que sigue, ya le dieron lectura a los 259, ¿verdad? De generalidades. Si checamos, empieza diciendo los antecedentes, ¿ok? Es muy importante que veamos, que dice que de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, lo que mencionábamos, ¿sale? Lo que se hizo anteriormente no sirve para esa sentencia, para fundar esa sentencia definitiva, pero
Pero si nos damos cuenta, dice, salvo las excepciones previstas. Ojo, ok, después señala, para efectos del dictado de la sentencia definitiva, solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este código. Vuelvo a repetir. Ahí vamos a ir dividiendo esas dos partes. En el 259 ya vimos, ok, los antecedentes no se pueden llevar. Y luego dice también que estas debieron ser, nos dice, salvo excepción. El 320, antecedentes, hasta donde nos dice sentencia, de igual manera nos está diciendo que no, ¿verdad? Los antecedentes de investigación, ¿ok? Pero vuelve a repetir, salvo excepciones. En el 358, vámonos al 358. Voy un poco rápido porque esto lo van a poder analizar y van a ver, ¿vale? En una me dice, ok, no puedo llevar antecedentes, no puedo hacer valer esto, no puedo utilizar esto y el otro, ok, todos te van diciendo, pero todos al final, coinciden en salvo esas excepciones. Vamos a seguir avanzando. Les dije que anotaran unos artículos que de igual manera eran muy, muy importantes, ¿sale? Que están dentro de nuestro Código Nacional y que corroboran esa prohibición de hacer valer esos antecedentes de la investigación, ¿sale? Que no podemos hacerlos valer en audiencia de juicio. Y es el 384, ¿sale? Este 384, si ustedes se van, les va a mencionar ese medio alterno o esa forma anticipada, ¿sale? Esa no que se haya sido llevado a cabo, nos dice algo así, antes de la audiencia de juicio. Ok, el 385 nos señala acerca de la lectura e incorporación a juicio, esos registros de investigación y documentos. Si ustedes lo checan, corrobórenlo, es lo que nos está señalando este artículo. Esto es muy importante, ¿ok? Hay que tratar incluso hasta de grabárnoslo, porque este 385 lo vamos a usar muchas veces. Ok, tenemos también ese 386, porque que nos habla de esas declaraciones que se hayan llevado anteriores a esta audiencia, ¿sale? Salvo algunas excepciones, a lo mejor el testigo pues se murió, ¿sí? Pero pues a lo mejor también fue amenazado, a lo mejor bueno, por X motivo ya no se puede presentar, pero también deben de, ¿cómo les puedo explicar? Deben ellos de demostrarlo, ¿sale? Deben de demostrar, la persona se murió, la persona fue amenazada o cualquier otro motivo, pero debe de demostrarse. Es como si dijéramos, justifícame su muerte, ¿no? Justifícame que fue amenazado. En este caso, bueno, la muerte podemos llevar un certificado de defunción, no pasa nada, pero en lo demás también tienen que demostrar que la persona pues se encontró en ese estado de amenaza. Y pues el último, que es nuestro 387, sale, nos habla de esa incorporación de prueba material o documental previamente admitida, ¿sale? Y nos dice que no sean aquellas que hayan sido haberse sido declaradas nulas, ¿vale? No pueden querer llevar a lo mejor pues un documento, ¿sale? Donde a lo mejor desenterraron un muerto, no sé, o que no se haya justificado quién encontró a lo mejor un arma que haya aparecido en una escena de crimen, etcétera, etcétera, o que no mencionen quién aportó el video, que no haya, ¿verdad? Alguien reconocido esa autenticidad, no sé si me doy a explicar. Ok, ahora. Vamos a volver a regresar un poquito y vamos a colocar otra pregunta, ¿vale? Que para mí es muy importante. Ya sé que los estoy reteniendo un poquito, que son las 10 días. Regálenme 2 minutos más. Cerramos con esta pregunta para que se la lleven, la analicen y unos criterios, ¿sale? Ok, vamos a colocar cuáles son las excepciones en los antecedentes de la investigación. ¿Cuáles son las excepciones en los antecedentes de la investigación
que sí pueden hacerse valer en juicio, ya lo dijimos, ¿sale? Ahí le vamos a colocar lo que ya se les dictó. ¿Ok? Artículo 20 constitucional, inciso B, fracción quinta en su segundo párrafo y ese 304. ¿Sale? Pero, aquí viene lo bueno. No son los únicos. ¿Sale? Son nuestra base prácticamente, pero va a haber criterios de la Corte que nos van a mostrar, ¿sale? Que puede haber otras excepciones. Vamos a dictarles, a ver, unos criterios, permítanme. Ok, anotamos 2022 648, 2026, 2022, perdón, 2022 648, porque este nos habla de la abstención de los testigos, ahí se van a dar cuenta. Y el siguiente es el 2029 380 y el 2022 094. Dale. Bueno, nos quedamos con esos criterios y no son los únicos, ¿ok? Van a darse cuenta que hay muchísimos criterios que también nos pueden mostrar excepciones, ¿sale? Y esas excepciones, ¿qué significa? Que las puedo hacer valer. Ojo, no las vamos a tomar como prueba, ¿ok? No son prueba. Sí se pueden hacer valer en juicio, ¿sale? Como nos dimos cuenta, hubieron muchos temas que pues no se profundizaron. Vamos a, en su momento, no sé si ustedes así lo quieren o volvamos a retomar lo que dejamos pendiente, porque recuerden que empezamos con un tema y ya estamos en esta cuestión de los datos y medios de prueba. Sale en esa incorporación, empezamos con un tema y vamos a avanzar con teoría penal. Entonces, si ustedes gustan, nos regresamos a la teoría penal o le seguimos dando seguimiento y en la próxima clase explicamos bien ese camino de la prueba, bien esas características de la prueba y ya vamos viendo ejemplos de casos reales, ¿sale? Para poder ir haciendo esa vinculación, salvo lo que ustedes me digan. Si no, retomamos desde el principio. Ay, ya me dio miedo. Sí, maestra. Sí, está bien así, maestra. Como digo. La segunda, seguimos. A ver, por ahí en el los demás que dicen. ¿Sí? No se escuchó, Ay, maestra. es que si la Disculpe. prendo no se escucha. A ver, ya lo apagué. Ustedes son más. Y ya si prendo la cámara, no se escucha. Ok, ahí ya me escuchan, ¿verdad? Sí, A ver, Sí. ahí ya me escuchan, es que se me ocurrió prender la cámara. Se escucha. ¿Se escucha? No, se distorsiona la voz, maestra. No se escucha, maestra, no se escuchó nada. Creo que ya se salió. Ahí están. Perdón. Hola, Ah, hola. ya. Ya, aquí, ya la oigo. Ajá.
Es que, ¿qué creen? Se me ocurrió prender la cámara de perdido para despedirme de ustedes, pero se me pierde la señal. Ok, les decía, ustedes, si gustan, lo dejamos a lo que diga la mayoría, ¿vale? Si seguimos retomando lo que ya terminamos ahorita, ¿sale? Para ir viendo esas características, incluso ir viendo, ¿verdad? Ese camino de la prueba a fondo, ¿sale? Lo dejan en el chat o incluso, es más, voy a subir una encuesta, ¿sale? Retomamos lo que empezamos o seguimos avanzando con esto, que también es un tema bastante interesante. Y porfa, repasen esos artículos, hay que leerlos, se van a seguir utilizando, ¿sale? Ok, bueno, nos vemos en una próxima clase. Buenas noches, abogados. Buenas Gracias, noches, maestra, buenas noches a compañeros. Buenas todos. noches, maestra. Hasta Hasta luego. mañana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.